La información y la investigación se está llevando a cabo en Estados Unidos. Yo les acabo de dar la información que se tiene en México. Ni siquiera se sabe si fue la DEA o fue otra agencia. Yo no estaba enterado, ni me fui porque estaba enterado. No. Yo no estaba enterado de esa reunión. Ni estaba enterado, ni me invitaron, ni no tenían por qué hacerlo. Eso va a ser así. Pues se trabaja todos los días. Y cuando hay honestidad, estrategia y trabajo, hay resultados. En Sinaloa y en todo el país. López Obrador, el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, Claudia Sheinbaum, al final la presidenta, hablando de un mismo tema, el Mayo Zambada. Su secuestro, entrega a autoridades estadounidenses y este proceso del cual el gobierno mexicano prácticamente ha dicho nada. Nos hemos enterado a lo largo de los meses y nos enteramos inmediatamente después de este secuestro de la propia mano manuscrita de Ismael El Mayo Zambada en esta carta que le escribe al abogado el 10 de agosto y en la cual ha pasado, no he dejado de pensar en esto. Lo escrito en agosto, a inicios de agosto, por parte de Ismael El Mayo Zambada a su abogado y publicado a la audiencia, a toda la gente, todo el público en general, es tal vez el documento más importante que se tiene de su detención y el más verosímil. Ese es el punto. Ayer, el hijo del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, el güero, quien lo llevó a Estados Unidos y cuenta en esta audiencia de qué manera, traicionándolo, esposándolo en uno de los cuartos en donde lo había invitado, después sedándolo y llevándolo a Estados Unidos, los pocos datos que se dan, coincide perfectamente con lo escrito y descrito por El Mayo Zambada. Y le agradezco a Adrián López, director del Noroeste, conoce muy bien y ha estado muy al pendiente de, por supuesto, todo lo que ha sucedido en este estado. Adrián, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos esta tarde. Te saluda Javier Risco. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Gusto en saludarte y en saludar a tu auditorio, claro. Pues no me deja de sorprender lo verosímil de la carta del Mayo Zambada, publicada en agosto, y cómo va coincidiendo con versiones de Estados Unidos, con versiones de la Fiscalía de nuestro país, ahora con una versión oficial del propio Joaquín Guzmán López. ¿Cómo lees esto, Adrián? Después de la audiencia el día de ayer en donde se declara culpable otro de los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Bueno, creo que la primera gran mala noticia de lo que vemos ayer con la declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López es esto que tú dices, que 1 año y 3 meses después ya prácticamente, la versión más verosímil y más apegada a lo que creemos que fue la realidad de ese 25 de julio del 2024, sea la versión de pues un capo como el Mayo Zambada, ¿no? También ya declarado culpable y próximo a ser sentenciado en Estados Unidos, y que ni el gobierno de México, por supuesto que es el principal responsable y doliente de este asunto, ni el gobierno de Estados Unidos sigan o hayan sido capaces de ofrecer una versión que convenza a todos, que explique y que nos haga sobre todo sentido en función de lo que estamos viviendo acá en Sinaloa, porque después de ese 25 de julio lo que tenemos en Sinaloa son 2.410 asesinatos, 2.800 personas privadas de la libertad ilegalmente, de las cuales al menos el 70% sigue desaparecida, y un montón de otras violencias pues que han afectado profundamente el tejido social, la economía, incluso pues evidentemente la reputación de un estado como el de Sinaloa, ¿no? Y que no se nos olvide, leo parte de la declaración. Joaquín Guzmán López, esto lo escribió Ismael El Mayo Zambada, Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado. Estaba enterado de una disputa en curso entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuen Ojeda, exdiputado federal, alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sobre quién debería dirigir esa institución. Ese era el tema. Me informaron que además de Héctor Cuen y el gobernador Rocha Moya, también estaría presente en la reunión Iván Guzmán Salazar. Lo escribe El Mayo Zambada y entra la figura
del gobernador actual. En esas esferas es que se movía Ismael El Mayo Zambada, Adrián. Sí, claro. Digamos, el pretexto de la reunión en la que Joaquín Guzmán decide raptar y entregar al Mayo Zambada a los Estados Unidos, pues era la presunta, y digo presunta porque al final son las versiones lo que tenemos, resolución del conflicto por lo que es el segundo ente más importante en términos de presupuesto público de Sinaloa, que es la Universidad Autónoma de Sinaloa, y de la que Melesio Cuen se había convertido en su cacique durante 4 rectorados, incluido el de él, y sobre la que además tenía un amplio dominio estructural, presupuestal, político, incluso fundó un partido político, el Partido Sinaloense, sobre la estructura de la universidad. Y eso estaba en peligro toda vez que Rubén Rocha Moya, que había sido su aliado electoral y que lo había subido a la mesa para volverse gobernador en la Alianza Morena y el Partido Sinaloense, pues había emprendido una serie de acusaciones por corrupción, que además está documentado, en Noroeste lo documentamos, pues del uso precisamente faccioso y patrimonial de la universidad. El problema es que este diferendo no se estuviera resolviendo en los juicios, sino que hubiera tenido que resolverse en una reunión con los 2 clanes más poderosos del cártel de Sinaloa, y sobre lo que ayer la declaración... A ver, Adrián, vamos a quedar... Tampoco nos arroja luz. Vamos a quedarnos con esto, vamos a una pausa y regresamos con Adrián López, director del Noroeste. La tarde con 25 minutos. Gracias, Adrián, por permanecer en línea. Adrián López es director del Noroeste. Para nosotros es muy importante siempre tocar base, más con una fuente como Adrián. Después de lo dicho por el propio Joaquín Guzmán López, esta estrategia, hay que decir, declararse culpable, muy parecida a la de Ovidio Guzmán. También, por supuesto, el gobierno estadounidense iba a decir que ellos no tuvieron nada que ver con el secuestro y la llegada del propio Mayo Zambada a territorio estadounidense, en fin. Pero es importante también el sentir, digamos, de cómo ha rebotado esta noticia en Sinaloa, Adrián. Sí, claro, yo creo que a todos nos parece de verdad pues una grosería, por decirlo menos, que el gobierno norteamericano diga que Joaquín Guzmán no va a recibir ningún tipo de beneficio después de el secuestro del Mayo Zambada, pues porque lo que estamos viendo es precisamente una gran cantidad de diferimientos de las audiencias, un acuerdo de culpabilidad. Falta ver obviamente la sentencia, pero la experiencia nos ha enseñado con Vicente Zambada, por ejemplo, el hijo del Mayo Zambada, pues que terminan obteniendo beneficios muy importantes, mientras que acá, digamos, el statu quo permanece, ¿no? El narcotráfico sigue fluyendo, las armas siguen fluyendo, y tristemente las víctimas, los homicidios y las desapariciones, entre otras, pues siguen acumulándose, ¿no? En Sinaloa tenemos ya, después de casi 15 meses, pues números de atrocidad, números de crisis humanitaria, claro, ¿no? Y obviamente no somos incapaces todavía de dimensionar los que vivimos en Culiacán, sobre todo, pues cómo dejará esto la ciudad, no solamente en términos económicos, que los estragos ya se ven, sino en términos pues sociales, emocionales, del tejido, cómo nos vamos a recuperar de esto, cuánto tiempo nos va a tomar, suponiendo que hagamos lo que tenemos que hacer. Y creo que eso es lo que más cala, ¿no? El hecho de que uno ve que los señores que se hacen la guerra, tanto una facción como la otra, que todos los días despliegan muchísimas violencias y unas con una crueldad muy muy potente, pues luego llegan a acuerdos en Estados Unidos a cambio de información y dinero, mientras que acá en México, y obviamente esto no es culpa de Estados Unidos, esto es culpa de México, del gobierno mexicano, pues siguen sin ser detenidos, capturados y mucho menos sentenciados. Si tú revisas ahorita la página de la Fiscalía del Estado, te vas a dar cuenta que ni Ismael Zambada Siqueiros ni los hermanos Guzmán están ahí como objetivos prioritarios, y luego lo que nos enteramos es que no tienen ni siquiera averiguaciones abiertas en Sinaloa, ¿no? Pues sí, cuando claramente está ahí pues su mano, ¿no? O la mano de su violencia. Bueno, pues Adrián, para nosotros, insisto, es muy importante tocar base contigo. Te agradecemos, por supuesto, y estamos muy al pendiente de lo que se publique en tu diario y bueno, pues la situación, por supuesto, en el Estado. Un abrazo, Adrián. Muchas gracias a ti, Javier. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Es el periodista Adrián López, insisto, una fuente absolutamente necesaria de lo que sucede, y más con lo que ha sucedido en Estados Unidos. El próximo 12 de enero será la audiencia de sentencia de Ismael El Mayo Zambada en, ¿dónde cree usted? En Brooklyn. Vamos a lo que sigue.